es toda esta población que son los isleños pacíficos, que hacen parte de esta subregión de Oceanía, donde hay una de las prevalencias más altas del mundo, tanto para obesidad como para diabetes. También pacientes que tengan historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, HDL menor de 35, triglicéridos mayor de 250, antecedentes de síndrome ovario poliquístico, inactividad física y resistencia a la insulina. También pacientes que tengan más de 45 años deben empezar a hacerse el test o la tamización. Pacientes con diabetes mellitus gestacional de por vida deben hacerse búsqueda de prediabetes cada 3 años. Ya el paciente que tenga un diagnóstico de prediabetes se puede hacer la prueba anualmente y los pacientes que ya tengan un test normal, es decir, por ejemplo, un paciente mayor de 45 años que se hizo un test y es normal, se puede hacer cada 3 años, pero esto debe ser individualizado de acuerdo a los factores de riesgo. Hablemos entonces de epidemiología. A nivel mundial hay más de 400 millones de personas con prediabetes, con una proyección que indica que habrá más de 700 millones para 2045. Esto es muy alto. Y sigue siendo una prevalencia muy importante en la región Pacífico Occidental, como lo veíamos ahora. Según los datos del CDC, 88 millones de personas en Estados Unidos mayores de 18 años tienen prediabetes. Hay un estudio que es el estudio PURE, que es un estudio muy bonito que fue en más de 600 regiones, que intentó evaluar cómo era la asociación entre su comportamiento social y estilos de vida con desenlaces de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular. En este estudio se define una prevalencia de prediabetes del 11,9%. Pero es importante ver cómo la mayoría de estos pacientes están infradiagnosticados en nuestro país, bueno, y realmente en el mundo. Entonces, hay un llamado importante y es para empezar a registrarlos. Si lo registramos, vamos a poder tener los mejores datos. Este es el código como aparece en el CIE-10 como R730, con anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa. Así aparece para que empecemos todos a tomar, digamos, la precaución de registrarlo al momento de diagnosticar. En cuanto a la fisiopatología y los factores de riesgo, entonces sabemos que la hiperglucemia tiene varios mecanismos. Entre estos hay unos defectos fisiopatológicos que están resaltados en amarillo, que son los que están relacionados con la prediabetes. Entre esos tenemos la resistencia a la insulina, la alteración en la secreción de insulina por el páncreas, incremento de la lipólisis, incremento en la secreción de glucagón, alteración de la disbiosis intestinal, deficiencia de incretina, y esto es muy importante, es un estado proinflamatorio donde empieza a haber un aumento muy importante de citoquinas. Hay predictores, por supuesto, de transición de la regulación normal de la glucosa a la prediabetes. Entre estos tenemos entonces factores demográficos y entre estos tenemos edad avanzada, ser hombre, un índice alto de masa corporal, la circunferencia abdominal y tener obesidad centrípeta. Están también alteraciones glucorregulatorias, alteraciones de aminoácidos y lípidos, y entre otros está la presión arterial elevada, deficiencia de adiponectina, aumento del hematocrito, aumento de la ALT, antecedentes familiares, ovario poliquístico, consumo de alcohol y cigarrillo o tabaco, y esto es importante hacer énfasis porque es uno de los factores predisponentes importantes y que además podemos moderar adecuadamente. Y obviamente la predisposición genética, aquí les dejo una página donde están descritos cuáles son los genes encontrados con diabetes y prediabetes. Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados a la prediabetes? Esta es una pregunta que debemos plantearnos. ¿Será que la prediabetes por sí sola sí es capaz de generar algún efecto clínico o, como lo dice su prefijo, es antes de la diabetes, que sabemos que es una enfermedad absolutamente catastrófica? Entonces, realmente sí hay riesgos asociados a la prediabetes. El principal es una progresión a diabetes mellitus, pero miren cómo hay complicaciones macrovasculares entre estas: enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial periférica, riesgo de enfermedad cerebrovascular y complicaciones microvasculares, entre las que incluimos neuropatía, nefropatía y retinopatía. Aquí vemos una progresión. Esta gráfica es muy bonita porque es una progresión de la historia natural de la disglucemia, donde tenemos una alteración, una regulación normal, a una alteración como la prediabetes y que progresa a la diabetes.
Esto tiene pues muchas explicaciones, como lo vimos ahora. Dos factores importantes es la predisposición genética, pero también los disparadores o triggers medioambientales. Varios estudios, entre estos el POPABC y entre otros el de los indios Pima, hablan de una tasa de progresión anual entre 6.2 a 11%. Y de prediabetes a diabetes tenemos los estudios más importantes como el DPP, el estudio finlandés, donde esta tasa de progresión anual puede ir del 5.8% al 18%, como lo mostró el IDPP. Y es claro cómo hay una asociación entre el valor de la hemoglobina glicosilada y el riesgo de incidencia de diabetes. Este es un estudio de 44.203 individuos, 16 estudios de corte que fueron seguidos por 5.6 años, y vemos como una hemoglobina glicosilada entre 5.5 y 6% tiene una incidencia a 5 años de 9 a 25% de diabetes. Y entre 6 y 6.5, que sabemos que es hasta 6.4, pero por el punto de corte del estudio, la incidencia quedó entre 25 a 50%, que es muy alto. Un riesgo de 20 veces mayor en comparación con la hemoglobina glicosilada del 5%. Entonces, como ven, la progresión a diabetes es muy importante. Ahora, hay una escala que se validó en Colombia, que es esta escala de Findex, que nos puede ayudar a evaluar qué pacientes progresan a diabetes. Esta es una escala muy sencilla, son solamente 8 preguntas con un puntaje que se puede ir haciendo acá, que son solo criterios clínicos, y va hasta 26. Y de acuerdo a los resultados podemos tener cuál es el riesgo de diabetes a 10 años. Entonces sería mayor de 20 tendría un alto riesgo de 50% a 10 años. Ahora hablemos de otras complicaciones macrovasculares, además de que ya vimos que tiene una importante progresión a diabetes, y entre estos entonces tenemos la sola prediabetes puede generar disfunción endotelial, alteración cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, infarto de miocardio y enfermedad coronaria, falla cardíaca congestiva y lo que hablábamos ahora, un estado proinflamatorio con aumento del ciclo. Este es un estudio, por ejemplo, una revisión sistemática donde se incluyeron 53 estudios de cohorte, un poco más de 1.600.000 individuos seguidos a 9.5 años, encontrando una importante asociación en desenlace compuesto cardiovascular, en enfermedad coronaria, en enfermedad cerebrovascular y en mortalidad por todas las causas, siendo todas significativas. Incluso encontraron un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular con hemoglobinas glicosiladas de 5.6%. La prediabetes se asoció también con una prevalencia casi 3 veces mayor de IAM no reconocido, como se demostró en el estudio MESA. Se encontró una asociación de prediabetes con la prevalencia de rigidez arterial, lo que pudiera sugerir que una intervención temprana tal vez pudiera prevenir esta. Y también un aumento de la enfermedad cerebrovascular, incluyendo accidente isquémico transitorio y enfermedad cerebrovascular recurrente. Ahora, en cuanto al riñón, hay muchos estudios también que han demostrado un aumento del riesgo de enfermedad renal crónica y nefropatía temprana con prediabetes. Este estudio prospectivo, donde encontramos una asociación entre prediabetes y desarrollo de enfermedad renal crónica, es un estudio coreano, donde incluyeron 7.728 pacientes sin enfermedad renal crónica, sin diabetes y seguimiento de 8.7 años, y había una relación con enfermedad renal crónica, el riesgo fue del 11.3%, siendo también significativo, como vemos acá este hazard ratio. Tiene una hemoglobina, la hemoglobina glicosilada o la intolerancia a la glucosa fue significativamente asociada con la enfermedad renal crónica después de ajustar por factores de riesgo. Sin embargo, no fue así llamativamente para la glucosa alterada en el. Esta es otra revisión sistemática donde también fue significativa la asociación de prediabetes con enfermedad renal crónica. Y miren ese estudio chino tan llamativo, donde la contribución de prediabetes a la aparición de enfermedad renal crónica en el estudio fue del 60% por criterios de la ADA y 29% por criterios de la OMS. Si bien la contribución fue muy alta, es llamativo cómo es distinta la incidencia con los criterios de la ADA versus los criterios de la OMS, por lo que a futuro tenemos que intentar hacer una homogeneización para poder tener unos mejores valores. Hay también otro tipo de enfermedad renal crónica, de enfermedad microvascular asociada a parte de la enfermedad renal crónica, enfermedad como polineuropatía, neuropatía sensorial y neuropatía de fibra pequeña, y también
retinopatía, incluso en el DPP se encontró cerca del 8%, pero esto varía dependiendo del método de detección. Entonces, si tenemos una incidencia de diabetes mellitus más elevada con prediabetes, más riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad cerebrovascular, de mortalidad por todas las causas y de enfermedad microvascular, ¿será que entonces tenemos que hacernos una pregunta y es si realmente estamos subestimando la prediabetes? Y yo pensaría que en realidad a muchos, la respuesta es que muchos de nosotros sí. Ahora viene la pregunta, ¿tratar o no tratar este tipo de pacientes? Entonces, la ADA ha hecho un cambio en su reporte del 2020, haciendo un énfasis en que el cuidado debe ser integral, teniendo en cuenta el cuidado psicosocial, educación y apoyo para el autocontrol, terapia médica nutricional, actividad física, asesoramiento para dejar de fumar, evaluación médica integral, evaluación de comorbilidades, un monitoreo compartido y evaluar que realmente lo que estoy haciendo sí está bien y haciendo uso de la tecnología. Los cambios del estilo de vida han incluido, han tenido unos excelentes resultados. Por ejemplo, en el estudio de PP demostró una intervención intensiva del estilo de vida, disminuyendo la incidencia de diabetes mellitus en un 58% durante 3 años y 27% a los 15 años. En el estudio finlandés se demostró 43% de reducción a los 7 años. En este estudio también, que fue muy importante porque fue un seguimiento a 30 años, tuvo una reducción de 39% y miren esto tan interesante, la disminución de 1 kilogramo de peso disminuyó la incidencia del riesgo de diabetes entre 15 y 16%. Entonces la pregunta en cuanto a hacer intervención farmacológica, sabemos que se han asociado muchos medicamentos y se han intentado, pero no tienen una aprobación directa por la FDA para el uso específicamente de prediabetes. Entonces la pregunta es, ¿debo o no iniciarlos y cuándo iniciarlos? ¿Qué dice la ADA? Entonces la recomendación es intervención agresiva y evaluación constante en pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes? Los que tengan mayor de una glicosilada mayor del 6%, pacientes con índice de masa corporal mayor de 35 o menor de 60 y que tengan antecedentes de diabetes mellitus gestacional. La intervención debe ser inmediata a través de cambios del estilo de vida, valoración a los 3 meses, y si aún así no tengo un adecuado control del peso ni de normalización de los valores de hemoglobina glicosilada, se debe iniciar manejo farmacológico. Y adicionalmente es evidente, como todo lo que hemos venido hablando en la medicina de precisión, que debe ser un enfoque individualizado. Entonces hablemos de metformina, que todos sabemos que es una biguanida, reduce la producción hepática de glucosa, incrementa la sensibilidad a la insulina, disminuye la absorción intestinal de glucosa y tiene una modesta pérdida de un impacto muy modesto en la pérdida de peso. En el estudio de PP, la metformina fue menos efectiva que el cambio del estilo de vida, pero igual en pacientes que tenían índice de masa corporal mayor de 35. Sin embargo, no fue significativamente mejor versus placebo en pacientes mayores de 60. Vemos aquí de dónde salió la recomendación de la ADA del estudio de PP. En el de PPOS, donde sí hubo un cambio significativo, una reducción mayor en pacientes con diabetes mellitus gestacional o con glucosa alterada en la glucosa. La metformina de liberación prolongada. Hay un estudio observacional de 686 sujetos con prediabetes en Polonia y Hungría, una dosis de 1000 a 1500, se normalizó la glucosa alterada en ayunas y con una gran ventaja, y es que hubo una excelente adherencia con una buena tolerancia. Dos cosas para tener en cuenta: los efectos adversos gastrointestinales y la deficiencia de vitamina B12, que a veces asociamos la neuropatía con la diabetes y realmente es una deficiencia de vitamina B12 no diagnosticada ni corregida. Ahora, la metformina, ¿con qué tasa de filtración glomerular usar? Pues vemos como los estudios en Nueva Zelanda y las recomendaciones entre Nueva Zelanda y Australia son mucho más liberales y se pueden utilizar en tasas incluso entre 15 a 30 mililitros minuto con una función renal estable. Sin embargo, no es la recomendación ni de la ADA ni de la FDA, donde la tasa es hasta 30 mililitros minuto. ¿Cuál es el resumen actual? Mayor de 45 mililitros minuto, usarlo sin ninguna contraindicación, obviamente valorando siempre los riesgos. Entre 30 y 45 mililitros minuto, lo que dice la ADA es: si ya lo tiene, ajuste dosis, pero si no lo tiene, no lo inicie. Sin embargo, hay varios estudios de seguridad para usarlo entre 30 y 45 mililitros minuto. Lo que tenemos que hacer es una adecuada evaluación del riesgo.
Menor de 30 mililitros minuto definitivamente no se debe usar. Hay otros medicamentos que se han estudiado como la alfaglucosidasa, la astazolinediona, los análogos GLP-1, inhibidores de FP4, pero realmente son diferentes los estudios, vamos a resumirlos acá. Lo más importante es que ustedes vean aquí cómo el cambio de vida y el estilo de hábitos tiene una importante tasa en reducción del riesgo de diabetes entre el 50 y el 60%, incluso de reversión del estado de prediabetes. Y hay otros medicamentos como la carbosa, que tiene una disminución del riesgo del 25% y de reversión de diabetes en un 35%. Está también el Xenical, que es el Orlistat. Las glitazonas tienen un importante impacto en el riesgo de reducción a diabetes mellitus del 60 al 70% y también de reversión a la normoglucemia. Incluso cuando se mezcla con metformina, como el estudio CANOE, con metformina más rosiglitazona, una reducción del riesgo del 65% y casi del 80% de normoglucemia. Y el liraglutide también tuvo un impacto muy importante versus cambios de vida más placebo, con una reducción del riesgo de diabetes del 80% y una normoglucemia del 66%, siendo solo el cambio del estilo de vida del 36%. Para resumir entonces, si tenemos la prediabetes, debemos hacer cambios del estilo de vida. Si definitivamente así no logramos hacer intervención en peso, y si aún así sigue el riesgo de progresión a diabetes y no logro estados de normoglucemia, considerar algunos de los medicamentos que acabamos de nombrar. En un último estado, considerar la cirugía bariátrica. Entonces, los mensajes para llevar a casa: la prediabetes tiene un importante desenlace clínico que merece nuestra atención. Ciertamente deberíamos intervenir más pacientes con prediabetes, facilitar el cambio de comportamiento y bienestar para mejorar la salud. La adecuada nutrición y la actividad física son definitivamente los pilares que van a ayudar a la prediabetes y a la progresión a diabetes en sus complicaciones. La terapia farmacológica debe considerarse la metformina como la opción con evidencia clínica, costo-efectividad y accesibilidad. Otras opciones farmacológicas que están principalmente implicadas en el manejo de la obesidad, y siempre considerar individualizar el enfoque. Muchas gracias.